Buenas tardes amigos, aquí les habla Germán Salvatierra de Palma de Mallorca. Aquí son las 7:20 pasadas de la tarde. Perdonen un poco esta voz, pero estoy con un resfriado tremendo porque bueno, aquí el clima cambió de manera radical y pasamos de verano a otoño en cuestión de horas. Pues nada, bienvenidos a la nueva etapa de mi canal que se llama Base Coaching. Les agradezco sobre todo, bueno, vuestro apoyo, el apoyo que he tenido por el Facebook, que me han alentado mucho a seguir adelante con este proyecto y espero no defraudar. No se olviden de suscribirse a mi canal o darle al like o al unlike si no les gusta, también es válido. Y también de compartirlo, porque esto ni bien está hecho para digamos, un canal de bajistas, que es el canal mío. También sirve para para todo tipo de instrumentistas, para músicos en general, ¿no? Entonces, bueno, vamos directamente al tema. Y hoy vamos a hablar en el primer capítulo de Bass Coaching, el tema de estoy estancado y no avanzo con el bajo. Entonces yo tengo aquí una chuleta, o mejor dicho, un machete, como decíamos en Argentina, para tener una guía. Yo tengo 4 o 5 puntos que me gustaría hablar de que por qué te estancas con el bajo, por qué no puedes avanzar, por qué te sientes que lo que tocas es una cagada, que a medida que pasa el tiempo vas a peor. Bueno, eso también tiene que ver con algo que se llama estar harto de uno mismo, que a veces uno se harta un poco de lo que toca y a veces es mejor parar un poco por un tiempo de tocar y después retomar para empezar a refrescar un poco las ideas y que no sea siempre lo que uno está tocando continuamente. Entonces, el primer tema que me gustaría tocar para el tema del estancamiento es con quién tocas. ¿Tocas con músicos mejores o peores que tú? ¿O músicos a un nivel parejo para arriba o parejo para abajo? Si tú tocas con músicos peores que tú, el estancamiento es fijo. ¿Por qué? Porque vale, a ti, a tu ego te hace muy bien el tema de que los demás músicos te tengan como, ¡guau, qué bien toca y tal! Yo toco con Pepito que toca que te cagas y tal. Claro, pero tú terminas siendo... Es una zona de confort muy cómoda para ti porque no tiene ningún tipo de presión o que te sugiere un poco de push the limits, ¿no? Empujar tus límites para poder salir de esa situación. Entonces siempre estás con esos músicos que tocan peor que tú y te tienen puesto a ti como en un pedestal, como diciendo, bueno, yo toco con él y tal. Pero claro, tú no avanzas jamás. Diferente a tocar con músicos que tocan mejor que tú. Entonces, la situación es muy distinta. Vas a tener que pelarte el culo para estar a la altura de la peña, porque la peña toca y cada ensayo la gente te está mirando esperando que tú toques a la altura de ellos. Entonces, cada ensayo tú vas a tener que estar preparando un poco el tema, el terreno, ir caliente, no ir en frío y decir, bueno, voy a tocar y vas a sentir un poco de presión. Entonces es muy diferente tocar con músicos que tocan mejor que con músicos que tocan peor. Yo te sugiero que toques con músicos que tocan mejor que tú. Así es como vas a aprender. A mí me pasó durante estos 30 y pico de años que toco el bajo, muchas veces tocar con músicos que tocan mejor. Y a mí me generaba eso de que, vamos, me tengo que poner a mirar los temas y lo que la peña tardaba 20 minutos en sacar el arreglo, yo tardaba 2 días. Pero tenía que practicar en mi casa y porque era así. No podía yo ir sin saber las canciones o pinchando porque te empiezan a mirar con cara de que no va, no estás a la altura. Y eso no te va a gustar pasar por ese... O que busquen otro bajista, peor. Entonces eso es muy importante, con quién tocas. Y de este tema se desglosa algo que se llama la doble vida. ¿Qué es la doble vida para mí? La doble vida es esa gente que toca en una banda por tradición que lleva años tocando, pero en realidad a ellos les gusta tocar otra cosa. Se mueren por tocar otra cosa en lugar de lo que están tocando con esa banda. A mí me pasó muchas veces, o una vez me acuerdo con un batería de venir a un ensayo, una banda de pop y tal, que eran los arreglos eran fáciles, se podía tocar, no era una música, digamos, de complejidad técnica, ni armónica tampoco. Y cuando nos volvemos en el coche del batería, el batería me dice, me pone un disco de Vinny Colaiuta, uno de mis baterías preferidos, y el tío me dice, ¿ves? Esto es lo que a mí me gusta tocar. Entonces yo le dije, ¿y por qué no lo haces? No, porque yo no. Entonces empieza y el tío me dijo, no, pero yo voy con un batería, con un profesor de batería y miramos arreglos que nunca lo va a meter en la banda, pero tampoco tenía un punto de desagote de toda esa información que a él le gustaba tocar. Entonces, claro, se producía el fenómeno este de la doble vida, ¿no? Yo toco con una banda,
pero por otro lado a mí me gusta tocar otra cosa. Y si no pasa lo peor, que trato de meter esos arreglos que no tienen nada que ver en la banda que toco siempre, y los músicos de la banda te van a decir, ¿a dónde va con esos arreglos y todas esas cosas en 5x4, 7x4? Si es una banda de pop. Entonces, claro, ahí es donde se produce el efecto de doble vida. Yo toco con una banda por tradición, pero en realidad me gusta tocar otra música, la cual tampoco me atrevo a tocar con nadie porque le tengo mucho respeto, la estudio con mi profesor, pero no la toco nunca. Y eso genera una frustración muy grande, porque vas a tocar con esa banda que tradicionalmente tocas, pero no es lo que a ti te gusta tocar y lo que a ti te llena como músico. Entonces cada vez que sale del bolo sales un poco como frustrado diciendo, bueno, ya montaré mi banda para tocar lo que a mí me gusta y tal, y no la montan nunca. Entonces tienen siempre esa doble vida en la cual nunca se terminan de desarrollar y se sienten estancados, claro, porque esa música que a ellos les gusta lo tocan en casa con backing tracks y no es lo mismo tocar con backing track en tu casa que tocar frente a la gente. ¿No? En casa somos todos yacos tocando. El tema cuando sales a tocar frente de un público y si en ese público encima hay músicos, no es lo mismo, lo sabemos a eso. Entonces eso es lo que también que me gustaría, quería que tengan en cuenta, la doble vida, ¿no? Tratar de evitarlo. Si nos gusta tocar algo y estás con una banda por tradición y esa banda no va para ningún lado, pues mira, déjala ya mismo esa banda y ponte a tocar lo que realmente te gusta. A no ser que la banda esté por ser famosa y bueno, espera y súbete a la fama con ellos y después verás qué haces, ¿no? El otro punto, el punto número 2, es la enseñanza. Y en esto me gustaría recalcar, porque yo tengo muchos años de experiencia dando clase y conozco muchos colegas que dan clase. Y cuando tú buscas a alguien que quieres tocar un estilo determinado, mi consejo es que vayas a buscar a esa persona que toca ese estilo. No pierdas el tiempo con academias o con gente que toca por ejemplo, si a ti te gusta Red Hot Chili Peppers y te mata Flea como toca, que es un gran bajista, en el estilo de los Red Hot Chili Peppers, no vayas a tocar tomar clases, con un tío que con un bajo de 6 cuerdas y que le gusta Patitucci y la Electric Band, pues son cosas que no tienen conexión. Por más que el profesor te diga, no, pero esto yo lo controlo y tal, el tío te va a tratar de meter toda la onda de Electric Band y Patitucci, o sea, no estoy criticando nada, digo las cosas como no tienen conexión. Y tú querías tocar Give It Away, no querías tocar Gotta Match. Entonces, claro, ahí empieza el problema. Cuando la persona que tú te encuentras para darte clase no te sabe guiar o no te sabe estimular o no te escucha qué es lo que tú quieres realmente aprender, amigos, ahí se produce el cortocircuito. Y tú igual te tiras años con ese tío y no aprendiste un carajo hasta que en un momento te vas a dar cuenta. A mí me ha pasado mucho con alumnos que han venido a tomar clases conmigo y vienen con libros de este grosor y a la hora de escucharlos tocar no llegan ni a 1 milímetro. Quiero decir, esa información no está procesada a la hora de tocar. Y si yo tengo información y no la proceso, no sirve de nada la información. ¿De qué sirve saber que el acorde semidisminuido lleva séptima menor en lugar de séptima disminuida? De nada. Si no lo llevas al mundo real que es la música, que es la tocata. No sirve de nada. Entonces ahí empieza el problema. Si estás con un profesor que a ti te cuesta ir a la clase y estás puteando por decir, tengo que tomar clase, ya está, déjalo ya, no vayas más a ese profesor. Busca otro profesor. Si a ti te gusta tocar salsa, ve por ahí en tu zona, en tu barrio, en la zona donde estés, habrá un tío que toca salsa en un bar y acércate y dile, oye, a mí me gustaría tomar clases contigo porque ese es el palo que toca el tío y eso es lo que tú quieres tocar. Hay mucha música que no está metida dentro del pentagrama. La música no es el pentagrama, la música es otra cosa, ¿no? Es como el real book. Ahí están los acordes, pero después está el lenguaje que no está escrito por ningún lado, está la melodía nada más. El lenguaje hay que curtirlo. Y el tema de los estilos, y ahora vamos con este tema de los anuncios de todos los estilos que pones en clase, bajo todos los estilos, que yo también lo he puesto, es un gancho comercial. Eso es mentira que un tío sepa tocar todos los estilos, porque te lleva una vida tocar un estilo. Entonces, habrá estilos que buceas, estilos que te mantienes a flote y estilos que va con el snorkel. El snorkel es el tubito para mirar para abajo, pero como metas mucho se te entra agua y te ahogas. Entonces, esos son los estilos que
esa persona controla. Algunas buceará, en otros flota y en otros va con snorkel. Si a ti te gusta un estilo, tú tienes que buscar un profesor que bucee en el estilo y que sea de culto del estilo ese. Ahí es donde vas a aprender. Por más que el tío igual no sea muy académico. Igual no es muy académico. ¿Cuánta gente tiene el título de, oh, yo soy profesor de la Berkeley, pero no saben transmitir nada, no te transmiten nada? El enseñar es algo que no se enseña, digamos, en muchos sitios que te forman como músico. Ese es un don que tiene alguna gente que puede transmitir. Por eso pasa con muchas masterclass. Tú vas a la masterclass de tal, de Pepito, que toca que te cagas, y no para de, y vale, y no aprendiste nada. Lo viste a Pepito en persona o a 10 metros de distancia, tirándose el pedo de colores con el bajo, pero tú no aprendiste nada. ¿Por qué? Porque mucha gente toca muy bien, o toca de una manera virtuosa, pero no sabe transmitir, y no sabe enseñar, o no sabe explicar qué es lo que toca. Yo he visto muchas veces, he visto hace poco vídeos de, no vamos a dar nombres, pero masterclass de bajistas improvisadores y tal, que tú lo ves tocar y dices, guau, qué de puta madre, vale, pero a la hora de explicar eso, el tío empieza a decir, aquí uso la superloque, aquí uso la dórica, aquí uso esto. Vale, pero la escala, sí, la escala está colgada en internet. El tema es qué hiciste con la escala, cómo llegaste a ese fraseo. Y eso no está explicado. Y eso muchas veces pasa el tema de las masterclass. O las clínicas. Yo me acuerdo, yo tengo 52 años, en los años 80 no existía internet. Y yo compraba o pedía prestado, nos pasábamos entre los colegas el tema de los VHS, ¿no? Los vídeos, los vídeos de toda la vida, el VHS. Y nos cansábamos de ver clínicas de gente que se la pasaba tocando, pero no aprendías nada. O te lo pasaba a una velocidad que encima en esa época tampoco podíamos bajar la velocidad para escucharlo lento. Entonces estabas tú buscándote la vida de oído, por lo menos desarrollaba la audio perceptiva, y mirando un poco por dónde metía los dedos el tío. ¿Vale? Eso también. Si no estás conforme con tu profesor y estás puteando porque vas a ir a tomar clases, no sirve ese profesor, no vayas más. Estás perdiendo el tiempo y el dinero. Tercer paso, practicar. El tema de practicar, ¿qué es lo que practicas cuando tú te pones a practicar? ¿Qué te pones a practicar? ¿Lo que no te sale o lo que te sale? Una vez vi un vídeo de un batería también muy interesante que hablaba de esto. Hay que practicar lo que no nos sale muchísimo tiempo y después tocar un poco lo que te sale. Lo que te sale te va a salir siempre y aunque te lo olvides y lo dejes de tocar, eso está grabado en el cerebro y después te vas a poner a tocarlo y lo vas a recordar y tu cabeza lo va a poder, otra vez redirigir y lo vas a poder ir tocando de a poco hasta llegar a la tocata que te llevabas antes. ¿Sí? Pero el tema de practicar tiene dos cuestiones, como la división de la rítmica, la cantidad y la calidad, ¿no? El 4x4, 2x4, arriba cantidad, abajo calidad. Eso nos dice la teoría musical. ¿Cuánto practicas y qué practicas? ¿Cuánto el tiempo? Si tú practicas 12 horas el lunes y no coges el bajo hasta el viernes, no sirve nada, las 12 horas se disipan. Tienes que mejor media hora cada día que 40 horas un lunes y coger el bajo el domingo, agarrar el bajo, ¿no? Y después la calidad, ¿qué es lo que practicas? ¿Practicas lo que te sale? O sea, te pones a tocar lo que te sale y no sale de ahí, estancamiento fijo, o te pones a ver lo que no te sale para poder sumar algo más. Eso es muy importante. Después, otro tema es la paciencia y la constancia. Eso es importantísimo para tocar instrumentos. Si tú no tienes paciencia y no tienes constancia, que son los dos pilares de la disciplina, nunca vas a llegar a nada. No es la culpa del profesor. La culpa es tuya, porque el profesor tiene una hora, pasó la hora afuera. Te pasó la información. Después tú tienes todos esos 7 días hasta que lo veas otra vez, perdón, para poder procesarlo y trabajarlo. ¿Con qué? Con paciencia y con constancia. Si yo tengo una frase que no me sale a 300 bits por minuto, lo voy a empezar a tocar a 50. Y así voy subiendo. Pero no pretendas que te salga el primer día. Eso no va a pasar. Es mejor ir subiendo día a día, pero con constancia y paciencia. ¿Sí? Hay gente que tiene paciencia, pero no tiene constancia de seguir cada día. Y esto de tocar instrumentos es un trabajo de mucha constancia, de mucha soledad, pues son muchas horas de tu vida que te pasas practicando, a ver esto, guau, qué bueno, escuchando eso.
y no me sale, y la puta que lo parió y lo quiero tocar, y pasa el tiempo y es así, y te lleva tiempo. Después tiene que ver las aptitudes y la habilidad y el talento innato que tengas tú. Hay gente que tiene más y menos talento para tocar el bajo, eso está claro. Por eso hay gente que en una semana aprende lo que uno aprende en un año. Gente con el don para tocar. Lo de la paciencia y la constancia es muy importante. Después, otra cosa para no estancarse, ponerse metas. Hoy quiero tocar este tema y lo voy a tocar, y lo quiero tocar, y lo voy a tocar como es de arriba abajo, con el metrónomo, o el metrónomo medio aburrido, o con una batería a un tempo que se pueda practicar y que sea más musical. Y ponerlo como meta, eso. Siempre hay que tener una meta tocando. Si tú solamente te quedas tocando en tu banda y tal, y los temas que ya sé y tal, y nunca tienes algo nuevo, una meta, un desafío de cualquier estilo, entonces claro, no tienes es como dice la palabra, una meta, un destino a donde ir. Estás ahí flotando y ya está. Que no está mal, hay gente que se conforma con lo que toca y ya está, y es feliz y no tiene ningún tipo de conflicto. Pero lo que siempre estamos, en mi caso, que llevo años tocando, siempre trato de empujar y de tocar cosas nuevas y de autodesafiarme. Es algo muy importante lo de las metas. Voy a tocar este tema que me cuesta, pues lo voy a tocar. Que aunque me cueste 3, 4 meses sacarlo al tempo que quiero, vale, pero lo voy a tocar. Con un profesor que me sirva y que me entienda y que me escuche y que vaya para el lado que yo quiero. Porque también está el tema de las tutoriales. Esto que estás viendo es un tutorial y en mi canal hay más de 30 vídeos de tutoriales debajo. Pero acuérdense de que, aunque yo sea un autodidacta como muchos bajistas, no sirve ser mucho autodidacta. ¿Por qué? Porque de esta distancia, de aquí hasta aquí, el autodidacta tarda todo esto para llegar. La persona que tiene una guía va sin escala. Eso recuérdenlo. El autodidacta se pierde mucho tiempo probando cosas, a ver, esto por dónde va. Pero se pierde mucho tiempo, que con una guía es mucho más fácil. ¿Me entiendes? Y el último punto, que es el más importante, que si no nos sirve nada de lo que estamos hablando, pero nada, es la motivación. Tú tienes que tener una motivación. Hubo alguien que escuchaste una banda y escuchaste el bajo y ese tipo fue el que hizo que el día de mañana te compres un bajo y quieras aprender a tocarlo. Esa motivación nunca la tienes que perder. Y cuando ves que se te cae un poco el mundo y que ves que no vas para ningún lado o que te cuesta o te viene un poco la haraganería de no, yo hoy no tengo ganas y la excusa de que mi novia, de que mi mujer, que no tengo tiempo, siempre únete a eso que es la motivación. ¿Y cómo es eso? Simplemente escuchando ese bajista que te motivó a tocar el bajo. Aunque sea... No sé, igual eso cambia, ¿no? Porque cuando uno empezó igual le gustaba tal bajista, después le motiva otro bajista y después otro, y vas cambiando el estilo hasta que más o menos te vas depurando para saber qué es lo que realmente tú quieres hacer con el instrumento. Que puede no ser un bajista, puede ser un músico que te motiva a decir, qué bueno, este trompetista me encanta, voy a tocarlo con el bajo. Y eso te motiva. La motivación es algo muy importante. Si tú no tienes motivación, todo lo demás no va a existir. Ni la enseñanza, ni el tiempo, ni la constancia, ni la disciplina, ni un carajo. Se va todo a tomar por saco y ya está. Y no sirve, no tienes motivo para decir, bueno, quiero avanzar. ¿No? Pero si estás viendo este vídeo es porque igual sientes que no avanzas. Igual es uno de los 5 motivos, estos que te acabo de dar, tienen que ver con tu no avanzar. Espero que te sirvan y que puedas salir de ese estancamiento que tienes, que es muy feo porque es una mezcla de frustración con cosa no buena, ¿no? Y que puedas salir adelante y que puedas avanzar y desestancarte, ¿no? Y no termines cambiando el bajo por una PlayStation, en un Cash Converters. Amigo y amiga, espero que les haya servido. Les mando un abrazo inmenso aquí de Palma de Mallorca y muchas gracias por vuestro apoyo. Recuerden de suscribirse a mi canal, si es que les gusta mi canal. Y no se olviden darle al like, compartirlo, si conocen a alguien que le puede servir este mensaje. Y bienvenidos a mi nueva etapa del canal de YouTube, que es Bass Coaching. Espero haberles servido. Hasta pronto.